Conocemos muchas historias de personas que han estado en lo más alto, quienes se han convertido en el número uno y que, por malas decisiones, malas compañías y vicios, se han quedado en la ruina. Algunos hasta en la calle. Generalmente lo podemos ver en deportistas. Podemos nombrar muchos ejemplos como Mike Tyson, Julio César Chávez y otros más que, aunque no terminaron en las drogas, en la calle o hasta en la cárcel, acabaron con trabajos comunes y corrientes. Actualmente salió a la luz el caso del futbolista promesa de Polonia, Dawid Jancik, quien a sus 19 años era una de las grandes estrellas de su país, pero que desafortunadamente jamás se pudo adaptar a la competencia de alto rendimiento y terminó en las garras del alcoholismo. Actualmente se le ha visto en las calles deambulando. Hoy nos centraremos en el jugador de la sonrisa eterna, el que pudo haber sido el mejor de todos los tiempos, quien nunca dejó de disfrutar del fútbol. Exactamente, Ronaldinho Gaúcho es su nombre. ¿Cómo terminó en la cárcel y con solo $7 en su cuenta? Acompáñanos hasta el final y descubramos juntos esta historia llena de drama. Bienvenidos a una nueva emisión de Conectando Fútbol. Hoy revisaremos la vida y la historia de uno de los más grandes que ha visto el mundo en una cancha de fútbol y la manera en que terminó tras las rejas en Paraguay. Y no olvides suscribirte y activar la campanita. Comenzamos. Ronaldinho vio la luz el 21 de marzo de 1980 en una de las ciudades más peligrosas de Brasil, de esas favelas que con tan solo salir a caminar podrías no regresar a casa. Desafortunadamente su familia vivía al día, pues las ganancias de sus padres solo alcanzaban para lo básico, bajo el techo de una casita construida con maderas viejas, las que en temporada de lluvias no eran las más resistentes, por lo que sus oportunidades para convertirse en futbolista profesional eran escasas. Tenían que comer, no había mucho tiempo para pensar en el fútbol. Para él, patear un balón sin zapatos era algo normal, pues sus padres eran tan pobres que no les alcanzaba para eso. Así que su papá un día le dijo al pequeño Diño que si quería ser bueno en el fútbol debía aprender a patear el balón sin zapatos. De algún modo tuvo razón, pues sin saberlo provocó que el pequeño fortaleciera sus pies y le ayudara a tener un mejor control del balón. No olvidemos que se decía lo mismo del Rey Pelé, que dominaba cocos descalzo. Bueno, eso era lo que se decía, pero realmente no tenemos forma de comprobarlo. Continuemos. Ronaldinho encontró su inspiración en Roberto, su hermano, quien a los 16 años ya era un jugador sobresaliente, pero que una lesión lo convertiría en la guía de Diño y quien lo ayudaría en cada paso de su carrera. Roberto y Ronaldinho se convirtieron en futbolistas profesionales gracias a su padre, pues al darse cuenta del extraordinario talento de cada uno de los chicos dedicó mucho tiempo a practicar con ellos. Primero Roberto llegó a la meta, pues desde muy corta edad logró fichar para el Gremio, quien gracias a sus excelentes habilidades rápidamente se convertiría en un referente del equipo. Por ello le ofrecieron el contrato de su vida, que incluía una casa muy grande con piscina para él y toda su familia. De un modo u otro Roberto logró sacar del hoyo a la familia, los llevó al siguiente nivel. Pero la tragedia se hizo presente muy pronto en la vida de la familia Gaúcho. Roberto cumplía 18 años y su familia organizó una pequeña celebración para conmemorar al hijo mayor. Roberto regresaba de la práctica y al entrar a casa lo recibió la peor noticia del mundo. Su padre acababa de fallecer. Se había ahogado en la piscina, después de haber sufrido un paro cardíaco mientras nadaba en ella. Los médicos intentaron todo lo que estaba en sus manos, pero no funcionó y los chicos quedaron perplejos, pues su ídolo, su ejemplo y quien los inspiraba se había ido de este mundo para siempre. Después de ese amargo capítulo, Roberto se dio cuenta que debería ser ahora el hombre de la casa. A partir de ese momento su madre y Diño dependían totalmente de él. No falló en ningún momento y mantuvo a su familia unida, respondiendo con creces a las expectativas de todo el mundo. Los reflectores estaban en los hombros de Roberto. Poco a poco se convertía en una gran estrella y parecía que estaba cerca de emigrar al fútbol europeo. Solo era cuestión de tiempo. Por su parte, Ronaldinho, con 8 años cumplidos, ya estaba mostrando que seguiría los mismos pasos que su hermano, pero el pequeño daba a notar algo diferente, algo que no se veía en niños de su edad. Roberto logró conquistar con Gremio 3 títulos consecutivos, siendo uno de los jugadores clave para conseguirlo. Llamó la atención de altas esferas y lo llamaron a jugar para la verde amarela. Todo pintaba para que empezara la consagración del futbolista, pero la tragedia volvió a tocar la puerta. Justo antes de presentarse en la concentración con su selección, tuvo un partido con su club, en el que en una jugada normal sufrió una lesión en la rodilla que cortaría con toda su carrera. En ese momento Roberto sintió que el mundo se le iba encima, pues sus ganancias ya no serían las mismas. Después de todo, su familia dependía de él. Rápidamente Roberto salió adelante y tuvo que fijar los ojos en la única esperanza que tenía la familia para no regresar a la casa de madera, Ronaldinho. Con dotes espectaculares y un talento poco visto, Roberto se convirtió en su manager, para asegurarse que el pequeño no cometiera un error que lo dejara fuera del profesionalismo. De esa manera, Ronaldinho dedicó toda su infancia y adolescencia a perseguir el sueño, que gracias a su gran talento y a la guía en la que se convirtió su hermano, no tardó mucho en conseguirlo.
Pero antes de eso, Ronaldinho, como todo jugador, tuvo que perfeccionar sus capacidades. Llegó al punto que en una ocasión su equipo ganó 23-0 siendo Diño quien anotara los 23 tantos. ¡Impresionante! Llegó 1998 y con ello el inicio del sueño, pues el Gremio, equipo donde había jugado su hermano, le ofreció su primer contrato como futbolista profesional. A partir de ese momento, la tarea de la manutención de la familia ya no solo recaía en Roberto. Ahora Ronaldinho podía aportar y, por lo que mostraba, todos estaban seguros de que se encontraba en la antesala de una extraordinaria carrera. Ronaldinho jugó durante 4 años con Gremio y disputó torneos internacionales con la selección. Pero eso solo era el principio, pues su verdadero despunte ocurrió cuando el PSG lo fichó en el año 2001, poniendo un contrato de 5 años y $5 millones en la mesa. Su estancia en París inició un poco tranquila, pues no era titular y tenía pocos minutos, pero el astro brasileño sabía que debía aprovechar cada minuto que estuviese dentro del campo. Su primera buena racha de 4 partidos consecutivos haciendo gol hizo que se convirtiera en titular, para ya no soltarla jamás. Pero aquí iniciaba el mal camino, pues en París se dieron cuenta que el astro brasileño no se entrenaba de manera correcta. Tomaba aviones para irse de fiesta a diferentes partes de Europa y llegó el momento en que solo se presentaba al club los días del partido. Antes de que se convirtiera en una carga para el club, decidieron transferirlo en 2003 al Barcelona, equipo de la consagración. Parecía que realmente era lo que Ronaldinho necesitaba, pues ahora debía mostrar sus cualidades en un club de mayor envergadura y en el que los ojos del mundo estarían puestos cada semana. En el equipo catalán se convirtió en el mejor jugador del mundo. Llegó a niveles extraordinarios. Consiguió 2 premios al mejor jugador del año y un Balón de Oro. Hasta grabó un comercial de Nike siendo de los primeros en llegar al 1.000.000 de vistas en YouTube. Para ese momento, Ronaldinho estaba en lo más alto de su carrera, y más que el mejor atleta del planeta, se convirtió en una celebridad. Una estrella que siempre estuvo atraída por la vida nocturna, los excesos y la fiesta. En Barcelona se le veía continuamente bebiendo, vasos de vodka y vino que lo rodeaban constantemente. Sus amigos llegaron a mencionar que el astro brasileño tomaba desde la mañana hasta en la noche. Se percató de un chico nuevo, talentoso. Muchos dicen que le recordaba a él mismo, Lionel Messi. Lo fue llevando poco a poco hasta que hicieron una gran amistad. El Barcelona se dio cuenta de que el brasileño influía mucho en la nueva promesa y protegiendo sus intereses decidió sacarlo del club. Así que en 2008 anunciaron su salida. El Barcelona se despedía del mejor jugador que había portado sus colores hasta ese momento y le daban toda la confianza a la nueva promesa. Después de ese duro golpe, el brasileño empezó a distraerse más. Ya casi no entrenaba, salía mucho más de fiesta y parecía que el fútbol había quedado en segundo plano. Y así fueron sus últimos días en el Barcelona, llenos de fiesta y alcohol. Parecía que todo cambiaría y el brasileño podría tener una nueva oportunidad de brillar en el fútbol, pues el equipo que se acercó a él fue el Milán, en el que sí negoció de manera más seria las cláusulas que hablaban de permisos especiales y las faltas de los entrenamientos. Desafortunadamente para los amantes del fútbol, Ronaldinho jamás retomó el nivel que se le vio en el Barcelona, y después de su estancia en Milán pasó de equipo tras equipo, nunca nada estable. Llegó a jugar en la Liga Mexicana en un equipo de muy bajo presupuesto, pero nunca volvió a trascender y en 2015 decidió retirarse definitivamente de las canchas. ¿Por qué crees que Ronaldinho nunca logró retomar su nivel? ¿Crees que la pérdida de su padre influyó para que se refugiara en el alcohol? Déjanos tus comentarios. Después de su retiro, el astro brasileño ya no disfrutaba del fútbol. Ahora buscaba estar en un lugar tranquilo, donde las personas no lo molestaran y no lo criticaran por las decisiones que tomara, mucho menos que lo juzgaran por sus hábitos. Lentamente fue cayendo en una terrible depresión de la cual trataba de salir yendo de fiesta en fiesta, lo que casi lo hace perder la vida, casi igual como perdió su carrera. El brasileño ya no tenía ingresos, pero sus fiestas eran como si percibiera un gran salario y como gotera el dinero se terminaba. Empezó a negarse a pagar sus cuentas. Pensaba que por haber sido una estrella se le perdonarían las deudas y se dice que se metió en negocios turbios, lo que ocasionó que la justicia le pusiera los ojos encima. Se comprobó que Ronaldinho no había pagado impuestos y tenía una deuda de $1 millón. El astro pasó de tener más de $90 millones a ser un deudor más. Fue clasificado como una persona con riesgo de fuga y todas sus propiedades fueron investigadas. Incluso su pasaporte fue retirado, lo que le prohibía salir del país. Llenos de deudas, problemas y sin dinero, Ronaldinho y Roberto cometieron el error de sus vidas, pues intentaron salir del país con un pasaporte falso, por lo que fueron descubiertos y sentenciados a pasar 5 años en una de las cárceles más duras de Latinoamérica. Después de pasar su cumpleaños número 40 en la cárcel, 30 días después un juez decidió darle una nueva oportunidad a la exfigura del fútbol, siempre y cuando pagara una multa de $1 millón y se mantuviera en arresto domiciliario. Ronaldinho sin dudarlo aceptó la propuesta y lo tomó como el trampolín que le daría el impulso para rehacer su vida,
pues después de ese trago amargo, Diño se ha convertido en un gran hombre de negocios. Ahora es promotor de fútbol y tiene un estudio de rap, siempre apoyando a los nuevos talentos. Se mantiene sobrio y explotando su imagen. No hace mucho una empresa de videojuegos le ofreció un contrato por ella. Hoy en día se encuentra filmando su propia película, en la que nos mostrará todos los detalles que lo llevaron a la gloria, y veremos si nos quiere contar qué fue lo que lo llevó a la ruina. Nosotros nos tenemos que despedir, pero no olvides mantenerte conectado por el fútbol y el pulgar arriba. Hasta pronto.